Buenos días, niños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la que veáis este vídeo. Hoy vamos a hacer una nueva clase de escuela dominical en la que seguiremos con un personaje que sale en el Nuevo Testamento. Ya sabéis que se divide en dos, la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya estuvimos haciendo algunos personajes y ahora toca personajes del Nuevo Testamento. Pues claro, como nos han dicho en las anteriores clases, los personajes que vamos a estudiar son algunos que o bien conocieron a Jesús o son de después de que viniera Jesús. Ay, me embeleso porque pienso en lo guay que hubiera sido poder conocer a Jesús. Imaginaros, hubiera sido como conocer al héroe más guay de todo el mundo. ¿Qué digo? Sería como conocer al superhéroe de los superhéroes del mundo, del universo, de todos los tiempos. Súper guay. Buah, si lo hubiera podido conocer, hubiera sido su mejor amiga. Y él hubiera sido mi mejor amigo. Y hubiéramos ido por todas partes, hubiera visto las maravillas que él hacía, esos milagros, hubiera podido conocer a Dios de una manera como la explicaba a Jesús. ¡Qué guay! Pero un momento, no le puedo ver cara a cara, pero eso no significa que no pueda ser mi mejor amigo. Él es mi mejor amigo y aunque no le pueda ver, tengo la Biblia. Con esto yo puedo conocer a Jesús igual que lo podéis hacer vosotros. Y con esto puedo saber cómo era, puedo conocerle y aprender muchísimo. Pero no venimos a hablar de Jesús, venimos a hablar de alguien que tuvo esa grandísima suerte de conocerle. Hoy hablaremos de Pedro. ¿Y quién era Pedro? ¿Qué os puedo contar yo de Pedro? Pues bien, Pedro era uno de los primeros discípulos de Jesús, una de las primeras personas que se animó a seguir a Jesús. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, era pescador, es que estaba de moda ser pescador, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os podría contar? ¿Me estoy dejando algo? ¡Claro! ¡Ostras! Él no se llamaba Pedro al principio. Cuando Jesús le conoció, le cambió el nombre, porque antes se llamaba Simón, y Jesús le dijo, a partir de ahora te vas a llamar Pedro. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Bueno, como ya sabéis, vino a hacer muchos cambios. Jesús vino a cambiar cosas que no estaban bien y a cambiar cosas que iban a estar mucho mejor después del cambio. Y Pedro, bueno, como ya sabéis, los nombres en la Biblia tienen un significado y el significado es muy importante. Pedro significa roca. ¿Qué pensamos cuando imaginamos una roca? Bueno, pues pensamos en algo que cuesta. Una roca, soy grande, pues algo que cuesta de mover, que es muy duro y resistente, casi indestructible. Es un ejemplo de algo muy firme. Y eso era una de las características del carácter de Pedro, pero no fue así siempre. Pedro fue una persona que evolucionó a medida que fue caminando con Jesús. Al principio, madre mía, os voy a contar. Al principio, Pedro era una persona muy impetuosa, era muy imprudente. Aunque tenía mucha fuerza física, su carácter era muy débil. Hablaba cuando tenía que estar callado, dormía cuando tenía que estar despierto, actuaba cuando tenía que estar quieto. Madre mía, lo hacía todo al revés. Incluso se puso violento alguna vez. Bueno, os voy a contar. Pedro, para defender a Jesús, una vez le cogió una espada y le cortó una oreja a un señor. Madre mía, madre mía. También le prometió a Jesús que él nunca negaría haberle conocido, que seguiría hablando de él y él reconocería delante de todo el mundo que había sido su discípulo. Pues poco después de prometer esto, negó 3 veces que conocía a Jesús. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Pero, ¿sabéis qué?
eso es muy bueno porque nos da un ejemplo de alguien que gracias a Jesús fue yendo de poco a mucho, de una persona que tenía muchos fallos a una persona que fue uno de los mayores ejemplos de la iglesia para uno de las personas que fueron el mayor ejemplo para a día de hoy nosotros saber cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que ser. ¿Por qué Jesús escogía gente que era tan imperfecta? Bueno, partimos de la base de que no hay nadie que sea perfecto, pero Jesús lo que hacía era coger a alguien que tenía fallos y lo terminaba convirtiendo en la mejor versión de sí mismo. Y eso pasó con Pedro. Al principio era un poco así y poco a poco, fallando, equivocándose, pues fue convirtiéndose en la persona en la que debía ser y fue un ejemplo, madre mía, de todo lo que llegó a ser. Bueno, pues para empezar, os voy a leer una historieta de lo que pasó, una anécdota de lo que pasó con Pedro, ¿vale? Vamos a coger nuestras Biblias, Nuevo Testamento, como hemos dicho, y buscaremos Mateo 14, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 14, estoy en el 24, aquí no, un poquito más. Es que voy con cuidado para no romper ninguna página de mi Biblia. Muy bien, capítulo 14. Y vamos a ir al versículo... vamos a leer del 22 al 33. A ver, 14, del 22 al 33. Veréis, el título pone Jesús anda sobre el mar. Lo voy a leer, ¿vale? Si alguno de vosotros os queréis animar a leerlo conmigo, estupendo. Bien, decía... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Había unas olas? Madre mía. Porque el viento era contrario. Significa que el viento bufaba muy fuerte. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Madre mía, estaban muy asustados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, nuestro protagonista, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro quería caminar con él. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, asió significa tiró de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, este es uno de los ejemplos que os decía de los fallos que tuvo Pedro. ¿Y por qué quiero que escuchéis esta historia? Bueno, Pedro cometió algunos errores y cada error que cometía le ayudaba más a ser una persona que aprendía de sus errores y aprendía más del carácter de Jesús. Cuando negó a Jesús se arrepintió muchísimo porque en el momento estaba muy asustado y hizo lo que seguramente hubiéramos hecho todos. ¿Se equivocó? Sí, pero se arrepintió y mejoró. Hizo algo para cambiar eso.
y cuando actuó de forma violenta, también se dio cuenta y empezó a actuar de forma más tranquila, más pausada. Pedro hizo las cosas mal muchas veces y hacía las cosas, de verdad, no como el Señor decía, sino todo al contrario. Pero esas veces, como os he dicho, que se comportaba como no tenía que comportarse, siempre terminó aprendiendo algo que llevarse para una experiencia para saber cómo ser mejor persona y cómo ser mejor creyente, y con ello conocía mejor a Jesús. Esos altibajos, ¿vale? Para que lo entendamos, estos altibajos que vivió Pedro sirvieron para que Jesús cogiera ese carácter, lo moldeara y terminara siendo esa, como os he dicho antes, la mejor versión que podía ser de sí mismo. Y Jesús hizo más, prometió que Pedro sería fundamental para empezar la iglesia que conocemos a día de hoy. Madre mía. Yo es que alucino con Pedro, porque muchas veces pienso que es igual que yo. Yo me equivoco muchas veces y otras muchas, pues me doy cuenta de que me voy a equivocar y consigo, pues, no equivocarme. La Biblia nos enseña el ejemplo de muchos personajes que fueron evolucionando, y si la leemos detenidamente no podemos evitar cometer nuestras propias erratas, pero sí que podemos evitar algunas, y leyendo la Biblia podemos evitar pues cometer algunas cosas que hicieron mal otros personajes. Y bueno, hoy vamos a terminar nuestra clase aquí. Vamos a seguir con un vídeo musical y estoy muy contenta de que podamos compartir este ratito juntos. Nos vemos muy pronto. Adeu. Oh, 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 wow, 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 oh, wow, 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 wow. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, 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 wow, 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 wow. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando siempre. Confía en Jesús, confía en su luz, confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús.